Muy bien, pues vamos a seguir con lo que iniciamos la semana pasada, allí en Hebreos 6. Empezamos a considerar estos aspectos que tienen que ver con la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Y que, aunque aquí están puestos en razón de una advertencia, nosotros lo estamos considerando en razón de la obra de Dios en nosotros. Y repito este versículo 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estas son las cosas que estamos considerando que Dios nos ha dado y nos ha llevado a vivir, a experimentar, con todo el propósito de que nuestra vida sea totalmente transformada, que podamos por la misma gracia de Dios pues vivir en una plenitud en Cristo, en el Espíritu, y que nuestra vida aquí, una vez que empezamos a seguir al Señor, no deja de tener sus momentos de aflicción, de dificultad, de persecución, de presiones, y aún, como lo hemos considerado ya en otras ocasiones, aún de muerte. ¿Qué necesitamos para enfrentar eso con seguridad, con certeza de que estamos en el camino y que no estamos en una causa falsa, sin sentido, que no tiene mayor propósito? Y digo esto porque, conociendo lo que muchos han vivido a través de la historia, que han estado dispuestos a morir con la idea de que su muerte va a permitir a otros vivir aquí sobre la tierra con mayor libertad o con mejores condiciones, y eso los ha alentado, les ha permitido ver las cosas así. Pensando en esta historia de lo que le llamaron la conquista del oeste, todas esas caravanas que incursionaron por el territorio de los Estados Unidos hacia California, Oregon principalmente, pero lo hacían con la idea de darle a la familia un mejor futuro, una mayor esperanza, pero todo sobre la tierra. Y muchos perdieron la vida, y hasta la familia, y no solamente ellos padecieron la muerte. Así de que por eso viene a ser tan importante para nosotros que, habiendo sido llamados por el Señor para participar de su reino, de su gloria, de su poder, de su naturaleza divina, nosotros podamos, por esa misma gracia de Dios, apreciar toda esta obra. Lo que hablamos la semana pasada fue como Dios, al hacer brillar la luz del Evangelio en nuestra vida, iluminó nuestro entendimiento, nos permitió ver nuestra condición, y por esa misma obra y guía del Espíritu Santo pudimos proceder al arrepentimiento, a la fe en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos y tener un nuevo nacimiento, una vida nueva. Y de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver ya con esto que dice: hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Al hablar acerca de esta obra, pues nosotros miramos desde el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo fue manifestándose a nosotros los hombres, y en casos muy particulares, como lo va señalando la palabra. Sobre todo encontramos ya este tipo de expresiones más directamente a partir del primer libro de Samuel, donde habla de cómo el Espíritu Santo le dijo a Samuel acerca de que Saúl iba a llegar, y que está la mención así, porque sabemos que Dios había estado hablando todo el tiempo, nunca se dejó a sí mismo sin testimonio, pero hablando de esa mención, de que ya se cita directamente que es el Espíritu de Dios
el que está hablando con Samuel, y así mismo va mencionándose todo esto hasta llegar al Nuevo Testamento. Lo que encontramos, así como una mención de inicio, es cómo el Señor habla de su obra en el hombre, tanto al hablar con Zacarías de lo que Juan el Bautista iba a hacer, y que dice la palabra que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y que leemos en el relato del momento en que María va a la casa de Elizabeth y de Zacarías, cómo es que esto se da, es decir, viene a manifestarse de una manera muy clara, tanto que Elizabeth puede sentir ese movimiento con el que Juan el Bautista está expresando la presencia, el sentir la presencia de Jesús hecho hombre, ¿no?, en el vientre de María, y naturalmente María, a quien el ángel Gabriel le dice cómo el Espíritu Santo va a obrar en ella para que pueda vivir esta experiencia. Y a lo que voy es cómo Dios nos ha llevado a los creyentes a tener esa experiencia muy en lo personal de la obra del Espíritu Santo, y que podemos reconocer que fue precisamente por la obra del Espíritu Santo que pudimos percatarnos de nuestra condición, que pudimos recibir la guía, la revelación acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo, y que prácticamente nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y empezamos esta vida. Y entonces ya el Espíritu Santo presente en nosotros está para guiarnos a toda verdad, para recordarnos lo que el Señor nos ha hablado, para hacernos saber de las cosas que vienen, en fin, para redarguirnos si damos lugar al pecado. Y por eso lo que ya tuvimos la oportunidad de estudiar antes, de toda esa obra del Espíritu Santo, ¿no? De tal manera que todo lo que leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, con respecto a cómo se va mencionando ese mover del Espíritu Santo, primero descendiendo sobre los 120, llenándolos y llevándolos a vivir esas experiencias tan singulares que uno puede entender que ellos no habían imaginado poder vivir, hacer lo que empezaron a hacer, y ver cómo el Espíritu Santo pues los va guiando, o va hablando con ellos, va llevándolos a vivir las experiencias como la de Felipe, ¿no?, donde le habla de ir a ese camino del desierto, encontrarse con aquel eunuco, acercarse a él para compartirle el Evangelio, en fin, y como el Espíritu mismo lo toma y lo lleva de un lugar a otro, como lo había hecho antes con Jesús, ¿no? Es decir, que llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto para vivir toda esa tentación y ser tentado al diablo. Él es llevado a Azoto y después lo encontramos en Cesarea de Filipo, ya parece más establecido. Pero así todos y cada uno. Aquí lo interesante es poder entender cómo, para poder vivir estas cosas, pues todo empieza con que nacemos de nuevo. Y que una vez que hemos nacido de nuevo, por el Espíritu, pues necesitamos al Espíritu para poder vivir esta vida. No hay otra forma de vivir una vida espiritual, ¿no?, sino con el Espíritu. Y por eso lo que leemos en general en la palabra, como una demanda a nosotros, pues tiene que ver con eso, con todos los días estar sometidos al Señor y bajo la guía del Espíritu Santo. Para poder amarlo necesitamos, para perdonarlo necesitamos, vamos, es el que hace la obra que Dios tiene dispuesta para todos y cada uno de nosotros. Entonces, al hablar de ser partícipes, no es para un momentito,
realmente es para el resto de nuestra vida sobre la faz de la tierra, y que podamos disfrutarla y disfrutarla abundantemente. Bueno, ustedes, fácil. Y una vez que nosotros lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en nosotros es llevarnos a vivir lo que está escrito, lo que Dios ha dispuesto. Por eso dice que también gustamos de la buena palabra de Dios. Cuando uno atiende a todas las cosas que el Señor ha dicho, uno, si le presta atención, pues es de sorprenderse y gratamente cuando vemos todo lo que el Señor ha dispuesto, todo lo que el Señor le ha parecido bien hacer para nosotros. No somos el centro del universo, eso nos queda muy claro, porque aún eso Dios nos lo hace saber en su palabra, que todo lo que el Señor creó, lo creó por medio, en y para nuestro Señor Jesucristo. Él es la razón, no nosotros. Pero por causa de nuestro Señor Jesucristo, nos creó a nosotros. Y al crearnos a nosotros, creó todo lo necesario para que nosotros podamos pues crecer espiritualmente y llegar a ser la esposa de Jesucristo, ser ese pueblo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y mientras estamos aquí sobre la tierra, esos embajadores del reino de los cielos, esa luz para nuestros semejantes, ese testimonio vivo. Y entonces, por eso nosotros hemos tenido la bendición de conocer la palabra, y sabemos que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es palabra de Dios. Es decir, toda esta palabra ha sido inspirada por el Señor y nos ha sido útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para prepararnos para toda buena obra. Y entonces, por eso es que al tener la oportunidad de leer la palabra de Dios, lo que el Señor nos hace saber es esto. Sin duda, mucho tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos al estar leyendo la palabra. Me refiero a la humanidad en general. Porque mucha gente ha leído la palabra. Muchos han tenido la oportunidad de oír, de saber acerca de lo que está escrito, pero no lo han visto como lo que es palabra de Dios. Y esto trae como consecuencia, pues precisamente que lo vean como un libro histórico. Algunos por eso han calificado los primeros 11 capítulos de Génesis como la mitología judía, o sea, una forma judía de explicar el inicio de todas las cosas, y que han llegado a descalificar una cantidad enorme de pasajes de la palabra, porque, como lo dice claramente el Señor en su palabra, lo espiritual necesita discernirse espiritualmente, no hay otra forma. Y entonces, por eso, hablando de la palabra, hay una actitud que Dios nos ha llamado a tener frente a ella. Quiero pedirles que lean conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, este es el punto. Y por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba compartiendo, les decía, el que cree en mí, en él es la palabra hecha vida, tiene vida eterna. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque habiendo creído a lo que el Señor es y lo que el Señor dice, el Señor se encarga de que esta palabra se haga vida en nosotros. De ahí que podemos ver toda la historia y naturalmente donde empezamos a tener pruebas así más claras de esa obediencia, leyendo en el Génesis, es de Noé. Dios le habla, le crea al Señor, y lo que era una palabra, déjenme planteárselos así, se convierte en una arca, y se convierte en un arca llena de alimento, y naturalmente después llena de los animales que el Señor quería que se conservaran. Y se convierte en un arca de salvación. Y esto es así de esos hechos tan importantes. Naturalmente lo siguiente que leemos en ese sentido, de alguien que le crea al Señor a poner en práctica las cosas, es Abraham. ¿En qué se convierte esa palabra que Dios dio? En vida para Abraham. ¿Por qué? Porque cuando él deja huir de los caldeos y pues prácticamente acompañado todavía de Taré, su padre, de Lot, su sobrino, va hacia la tierra de Harán. Él está ya viviendo, es decir, esa palabra ya se convirtió en una acción, en un hecho. Después él sigue su camino porque no era el lugar final a donde Dios quería llevarlo. Llega hasta la tierra de Canaán. Y las cosas que está viviendo, las cosas que hace, pues tienen que ver con la palabra que Dios le da. Y cada vez que Dios habla, podemos ver que para quien cree, eso se convierte en algo muy real. Una de las experiencias muy singulares es esto. Él sale con poco más de 300 personas a combatir contra 4 reyes que tienen ejércitos. Y entonces, cuando uno piensa en esto, es porque Abraham le creyó a Dios. Fue en esa confianza que alguien diría, pues, ni la veo, nada más oigo de ella, se convirtió en una victoria, en un hecho. Ahora sí que ya que queda allí en la historia, donde él tiene la oportunidad de recuperar a Lot, los bienes y todo. Pero esto se conjuga con algo que Dios hace de una manera muy singular, como nuestro Señor Jesucristo, en el personaje de Melquisedec, se aparece a Abraham, habla con él y le hace saber lo que es Abraham para Dios, Abraham del Dios Altísimo. Y entonces, todas estas cosas, por eso cuando habla de que hemos gustado de la buena palabra de Dios, cada uno de nosotros puede platicar cómo lo que hemos creído se ha convertido en un hecho, en algo real, en algo vivo, y que, como lo decíamos antes en el principio de este estudio, por el poder del Espíritu Santo. Una cosa que uno entiende es como esto que está escrito, que es letra, ¿no? Letra que puede matarnos si nosotros no caminamos en el Espíritu, se convierte en vida cuando caminamos en el Espíritu. Porque
Ustedes saben que muchos han hecho de esto reglas que esclavizan, que matan toda vida espiritual, que han limitado a los seres humanos, pero que los han llenado de temores. Hablando de esa situación tan tremenda, que pues uno solamente lee acerca de esto, creo que los mayores aquí pudimos alcanzar un poquito de lo que era el sentimiento generalizado, del temor de la gente de que Dios me castigue, ¿verdad? Y me envíe un rayo por hacer algo. Pero que había un desconocimiento tan grande de Dios, que más bien lo que se tenía era pánico de encontrarse con Dios, de que hubiera Dios. Y lo más tremendo es que la gente vivía realmente sin esperanza. Era aquello de que, pues, ojalá cuando me muera, mis familiares hagan lo necesario para sacarme del purgatorio que no existe, ¿verdad? Y a lo mejor llegue yo a la gloria. En fin, quiero decir, sobre cosas así tan vagas, tan ajenas a Dios, a su palabra. Y por eso, ahora que nosotros tenemos la bendición de conocer la palabra de Dios, de que Dios ha traído toda esa revelación de lo que somos por su sola gracia a causa de su obra en nosotros, pues nos damos cuenta de por qué es que hemos podido vivir con gozo, con paz, en amor, conociendo su perdón, conociendo su misericordia, teniendo la oportunidad de ser instrumentos útiles en sus manos para compartir con otros. Y tiene que ver con esto que estábamos leyendo. Porque podemos leer la palabra y no verla como lo que es, la palabra de Dios. Y llegar al punto así como que, bueno, eso era para aquella época, o era para aquel lugar, como es lo que han hecho algunos para descalificar lo que está escrito, para restarle valor, para no recibirlo como realmente es. Y por eso, cuando uno tiene esa actitud a lo que Dios inspiró, y que además nos lleva a esto, a atender a una cosa. Dios quiso que esto quedara escrito para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, como lo testifica el apóstol Pablo en un par de sus cartas. Y cita en otras la Escritura para hablar acerca del valor que ésta tiene. Es decir, va a señalar como está escrito, como dice en cierto lugar. Y entonces, lo que Dios desea es esto, que nosotros podamos mirar a la Escritura, a la palabra del Señor, con ese respeto, en ese reconocimiento, y puedo decir aún con ese temor de tenerla en poco, o de no recibirla como lo que es. Porque, usando esta expresión, los que no reciben la palabra, pues prácticamente siguen condenados, ya están condenados, y siguen en eso, teniendo la oportunidad de que su vida cambie, de que su vida sea totalmente diferente. No lo aceptan. Y entonces, pensando en lo que les decía, de cómo el Señor quiso que quedara escrito, y entonces trajo toda esa instrucción para que personas como Moisés escribieran y nos dejaran en el conocimiento de esto. Y lo más interesante es que Moisés no se dio a la tarea de hacer una investigación para tratar de recoger la tradición oral, ¿no? Y tratar de hacer un escrito más o menos acomodando los datos que pudieran. Y menciono esto porque hablando de Lucas, él pone algo así en su carta de lo que conocemos como el Evangelio, que quiso hacer del conocimiento de Teófilo todas las cosas que Jesús había hecho, y que entonces
su propósito era ponerlas en el orden cronológico, ¿no? Es decir, como habían sucedido. Pero aún eso entendemos que no fue porque él había hecho una investigación. Él ya lo había vivido, él ya lo había experimentado, él ya había estado caminando con el apóstol Pablo y había aprendido pues acerca de nuestro Señor Jesucristo, había tenido su experiencia con Jesús y pues había ido viviendo junto con el apóstol Pablo la realidad del Evangelio. Así de que cuando le escribe a este hombre, que creemos que pues, le debe haber hecho caso, esperamos que sí, Teófilo, y que lo vamos a conocer en la eternidad con el Señor, entonces Dios puso en su corazón eso, que lo escribiera de esa manera. Pero una de las cosas interesantes es que para nada contraviene lo que está escrito en los anteriores evangelios en el orden que los tenemos, Mateo y Marcos. Y sí contiene algunas cosas que son toda una bendición para nosotros, porque el Señor se las reveló por medio de su Espíritu, al igual que lo hizo con Moisés, que por eso les decía, no se dio a la tarea de investigar para tratar de hacer la historia de la Nueva España o cosas por el estilo, ¿no? Sino que él recibió toda una revelación de parte de Dios. Y por eso es que la obra del Espíritu Santo está absolutamente ligada a la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Proverbios, dice el versículo 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Y ese es el propósito del Señor, que al atender o al disponernos a la obra del Espíritu Santo, no nos va a guiar a otra cosa. Hablando acerca de algo que ha sucedido dentro de la iglesia en este tiempo, es que con las nuevas doctrinas ha habido la oportunidad de decirle a la gente, bueno, pero a ver, ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Es decir, ¿de dónde sacas eso? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu punto de partida? Y nos encontramos con una respuesta muy interesante. No limites a Dios a la Escritura. Y como hubo oportunidad de decir, no estamos limitando a Dios a la Escritura. Él es el que inspiró esto para que nosotros nos limitemos a ella, a fin de no dar lugar a fábulas, a historietas, a ilusiones, a cosas ajenas al Señor. Y viene a ser muy interesante porque quise invocar el asunto de cómo en el principio pues no había escritura y hombres como Noé, como Abraham, Isaac, Jacob, José, ellos caminaron con Dios. Le dijeron, así es. Pero lo más interesante es que a Dios le pareció bien que tú y yo sepamos de esas historias porque Dios ordenó que se escribieran. Y entonces, al quedar escrito, supimos cómo es que ellos caminaban, porque Dios desea que caminemos bajo la misma guía del Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta que lo que ellos vivieron no es contrario al mensaje de Jesús, a la esencia de la vida en el Espíritu. Y estoy mencionando todo esto porque hay quienes han llegado a tener, de verdad, un desprecio por la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes han encontrado con aquellos que
dicen, Antiguo Testamento, se acabó. Nosotros vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento. Y bueno, cuando uno encuentra personas así, uno dice, ¿y por qué es que nuestro Señor Jesucristo citó la Escritura del Antiguo Testamento? Porque los apóstoles usaban el Antiguo Testamento para predicar, porque el Nuevo Testamento está lleno del Antiguo Testamento. Porque evidentemente en el tiempo antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera como hombre, Dios estaba hablando, sigue siendo palabra de Dios, y todo anunciaba a Jesús. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así de que querer olvidarnos del Antiguo Testamento como si ya no tuviera mayor valor, pues eso es tanto como ignorar el propósito de Dios de haber ordenado que se escribiera, bajo su inspiración, bajo su dirección, su revelación, de tal manera que lo que leemos ahí viene a ser algo tan exquisito y tan rico. Creo que muchos de nosotros hemos testificado cómo nos ha bendecido leer el libro de los Salmos, que nos hemos podido identificar con muchas de las oraciones escritas ahí, porque son situaciones que hemos vivido, igual que lo vivió David, que lo vivió Asaf, que lo vivieron Etán y Emán israelitas, y algunos más de los que no sabemos su nombre. Bueno, el mismo Moisés, en el Salmo 90. Pero hablando de estas actitudes, de veras uno necesita ver que Dios nos ha hecho partícipes de su buena palabra, y ha sido buena para nosotros, ha sido una bendición, porque saber lo que está escrito, aún no solamente en razón de lo que vivimos día a día, sino de las cosas que están por venir, pues nos ha bendecido y nos ha fortalecido y nos ha dado una visión y un panorama para enfrentar todas las cosas. Yo no sé si ustedes también ya les llegó el correo de ingeniero que está prediciendo un muy fuerte terremoto aquí en la Ciudad de México entre estos días y diciembre, y que da hasta la magnitud. No les ha tocado. Algunos ya les tocó y tembló, ¿verdad, Yolita? Sí, no viene el pánico. Está en internet, es decir, este ingeniero le envió una comunicación al presidente, bueno, lo puso así dirigido al presidente, y dentro de las cosas que menciona, aquí le acabo de llegar cómo ha podido predecir algunos de los anteriores terremotos, y que por eso en eso se basa y que él está viendo. Ahora, algo que para nosotros es interesante es saber que no nos es extraño, es decir, es algo de lo que Dios nos ha hablado, y que aún frente a todas estas cosas, por eso el Señor nos ha llamado pues a estar listos para enfrentar cualquier cosa, sobre todo si al Señor le parece bien llamarnos a su presencia. Y por otro lado, el que podemos saber que en medio de todo esto, como lo dice el Salmo, para no mentirles,
Sí, desde el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Miren, estaba escuchando en uno de estos documentales. Ya saben ustedes las explicaciones de por qué es que también en California están esperando el gran terremoto. Es que como ha ido sucediendo a través de los millones de años que tiene la Tierra, de cómo se fueron separando los continentes y que todo eso. Entonces, y que las placas tectónicas, ¿no?, como se mueven y que por eso los... Bueno, y claro, y con este correo que mandó este ingeniero, pues aparecieron allí muchos comentarios diciéndole varias cosas. Pues tal vez con todos los que ha habido se ha liberado algo de la energía y que entonces por eso a lo mejor no van a ser tan fuertes, en fin, ¿no? En todos ellos lo que no aparece es la palabra de Dios, porque los hombres hemos tratado de entender a qué obedecen todos estos movimientos, y digo, nada más queriendo hacer algunas consideraciones que tal vez no tienen mayor importancia, pero uno dice, si esto era, ¿por qué no han surgido antes y tanto? Ya se empezó a descomponer la olla de presión y entonces por eso se está escapando por todas partes y por eso terremotos por aquí, terremotos por allá y además tan constantes y tan seguidos. Bueno, en vez de atender que es el Señor, como lo dice este salmo, quien está obrando todo eso, ordenando que así sean las cosas, hablando de que no solamente haya esos temblores, ¿no?, sino aún que bramen y se turben las aguas, como lo dicen otros tantos pasajes, como cumple todo esto su voluntad. Por eso la gran bendición que nosotros tenemos es conocer a Dios y entonces atender a su palabra y darnos cuenta que todo lo que Dios nos ha hablado es para bien, para vida. Porque aún hablando de estas cosas, les pido que lean conmigo allí en Lucas 21. Y vamos a leer a partir del versículo 25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Salto hasta el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es una palabra del Señor. Así es de que nos da esa palabra para que en primer lugar nosotros tengamos confianza, descanso, que todo eso está en sus manos, en su control, que cumple su propósito, y que lejos de verlo como que de repente ya no sabemos qué hacer con la madre naturaleza, entendamos que es Dios quien está hablándonos de lo cerca que está el día del Señor, como lo estudiábamos hace 3 o 4 semanas atrás. Y entonces, al hablar acerca de esto, sí podemos atender muy claramente cómo el Señor nos llama a orar, y a orar de una manera muy particular, en el sentido de que oremos por ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Y al hacer esto no se trata de llenarnos de miedo, sino más bien de ser dignos, como también hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, caminando con el Señor, tomando decisiones para agradar su corazón, etc. Pero eso es maravilloso, atender a la palabra de Dios. No hay algo que el Señor haya dejado sin atender, sin cuidar, sin que podamos nosotros saber de ello. Y por eso podemos bendecir al Señor completamente, porque a través de todas sus palabras, lo que más podemos mirar es que, si bien es cierto, cuando el pueblo de Israel oyó al Señor allí en el monte Sinaí, lo que se describe en Éxodo es cómo había toda esa situación, pues podemos decir sí que provoca temor en el hombre, por ver cómo había carbones encendidos, cómo había aquella nube, en fin, el sonido de la trompeta que iba en aumento y la voz del Señor como trueno. Pero hay algo que nosotros hemos podido aprender y descubrir. Muy voz de trueno, llena de amor por nosotros, para hablarnos con toda claridad, y que sobre todo al ir creciendo en el conocimiento del Señor, pues nos damos cuenta que sí, estar en su presencia es algo tremendo, y podemos decir, por eso es que lo describe el libro de los Salmos como temible al Señor, porque no vamos a jugar con Él. El poder tener esa relación con Dios nos da la oportunidad de saber lo que es su santidad. Esta experiencia que vivió Isaías, que viendo al Señor allí cuando estaba en el templo, él pudo tomar una conciencia tan grande acerca de su condición, y por eso él hablaba de sus labios inmundos. Y entonces, ¿cómo Dios nos lleva a vivir eso? Y como lo hemos cantado, si bien es cierto, en la presencia del Señor hay gozo, hay paz, pues también lo que podemos decir está en ese marco de santidad. Y que cuando Dios nos habla, no habla para destruirnos, habla para darnos vida. Y por eso, aun las cosas sobre las que nos reprende, es porque son contrarias a nosotros, nos destruirían si no atendemos a su voz. Y pensando en esta descripción que se hace en Apocalipsis, en el capítulo 1, como dice, oí la voz del Señor como el ruido de muchas aguas, es decir, algo que como ruido es impresionante. Pero al atender al mensaje, a lo que el Señor dijo, realmente es maravilloso. Y
Sí, el Señor tenía que hablar con nosotros los hombres de todos esos aspectos en los que nosotros llegamos a ser descuidados, que tendemos a conformarnos con estar haciendo determinadas cosas pensando que eso debe ser suficiente para Dios, cuando en realidad Dios ha marcado la demanda, la medida de su demanda en la persona misma de nuestro Señor Jesús. Y entonces le podemos agradecer a Dios que no nos deja en esa postura equivocada que nos descalificaría eternamente, sino que nos habla para que, arrepentidos de haber dado lugar a este tipo de cosas, bueno, estemos listos para la eternidad. Por eso, dentro de lo que agrega el apóstol aquí en Hebreos 6, que no solamente gustamos fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo y de la buena palabra de Dios, sino también de los poderes del siglo venidero. Y esto tiene que ver con algo que nosotros podemos entender. Dios creó todas las cosas y les dio un orden que los hombres hemos podido observar, donde por eso podemos hacer nuestra medición del tiempo, podemos hablar de las estaciones, podemos hablar de los climas, podemos hablar acerca de los tipos de tierra, en fin, clasificar la flora y la fauna, hablar acerca del desarrollo mismo de hay un orden que Dios estableció para todo lo que creó. Pero algo de lo que Dios nos ha hecho partícipes a quienes hemos creído en nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con mucho más que lo natural, que la creación. Que aunque nos habla del Señor, en realidad está hecha o fue creada con el propósito de que pudiéramos habitar aquí en esta tierra y tener una relación con Dios. Al tener esa relación con Dios, por eso es que queda introducido esto que hemos estudiado los domingos, del reino de los cielos. Y por eso el Señor tuvo que hablar en esos términos. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque para nosotros la humanidad, en medio de lo natural, nos había sido ajeno. Pero al intervenir el Señor, Él empieza a hacernos partícipes de los poderes del siglo venidero, de los poderes del cielo, de lo sobrenatural. Es por eso que lo que humanamente no hemos podido lograr, en todo nuestro esfuerzo y aún en la actualidad con todo nuestro conocimiento, el Señor lo ha venido haciendo. Porque esto no estamos hablando de este último tiempo. Realmente hablamos de las cosas que el Señor ha mostrado. Desde abrir el mar rojo, dar el maná en el desierto, enviar las codornices, hacer brotar agua de la peña, y el llevar a su pueblo de victoria en victoria para conquistar la tierra, en fin, y lo que hemos vivido más cercano aún, sanidades, prodigios, milagros, resurrecciones, en fin, todo lo que el Señor ha venido haciendo de una manera maravillosa. Me acordé mucho del testimonio de aquel pastor que nos platicaba de allá de la comarca lagunera, que con esa sencillez, cuando le pidieron ir a orar, ¿era por un enfermo o por alguien que ya había fallecido? Ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan? Que le pidieron que fuera a orar y que Dios respondió y... En Zacatecas, sí. Ah, fue en Zacatecas. Sí, y que Dios la resucitó. Y es que acabo de escuchar algo muy reciente. Es un hermano de la Sierra de Puebla. Y de esa gente sencilla, que le ha creído al Señor. Y que también
hablando de pues, ir visitando diferentes comunidades para ir compartiendo la palabra, se enfrentó a eso, ¿no? A ver si es cierto todo esto. Pues aquí ahorita acaba de morir una persona y él les empezó a hablar acerca de Jesús, acerca de lo que Jesús vino a hacer. Entonces, sí, pero a ver, digo, pero ustedes creen que Dios puede hacerlo. Y nos empezó ahora sí que a enfrentar a la necesidad de tomar una decisión, ¿no? Porque no iba a prestarse nada más al asunto de eso. Y le dijimos, sí, pues bueno, entonces Dios no nos dejó. Si le creemos, vamos. Y estuvieron orando y Dios resucitó a este muchacho. Así que también aquí la iglesia Sí. también estuvo así. Y entonces, pues ya, lo que estaba diciendo este hermano, es que dice, bueno, ahora ya me buscan para resucitar muertos. Y claro, a tener que decirles, no es así, no es que yo tenga una varita mágica y muerto que se presente lo resucite, cosas así. Pero hablando de que eso es exactamente lo que Dios nos ha llevado a vivir, lo que los hombres no podemos hacer, ¿no? Que los mudos hablen, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los cojos caminen, que los muertos resuciten, que los enfermos de diversas enfermedades queden completamente sanados. Pues eso es estar participando de los poderes del siglo venidero. Porque para vivir la eternidad no se puede vivir de otra manera. Por eso dice claramente la Escritura, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos, ¿no? Y entonces, lo que nosotros empezamos a vivir, empezando por el cambio de nuestra vida, que ningún programa puede ayudar a la persona a ser nueva persona, totalmente diferente, solamente el Señor. Y entonces, por eso, hablando acerca de aún estos milagros, pues es lo que Dios nos ha estado haciendo partícipes, y nos lleva a entender que, como Jesús lo dijo, el que cree en mí tiene, no va a tener, tiene vida eterna. Empezamos ya a gustar de eso, y como lo escribe el apóstol Juan en su primera epístola, que si nosotros permanecemos en Cristo y por lo tanto tenemos al Hijo, entonces tenemos vida eterna permaneciendo en nosotros. Y esto nos lleva a algo muy especial, a amar. Y puedo decirles, eso es la más fuerte expresión de los poderes del siglo venidero. ¿Por qué? Porque lo normal es, como lo describe Tito, pues, léanlo conmigo, en el capítulo 3. Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. 3:3, repito. Sí. Así de que este retrato hablado del ser humano nos describe así, y sobre todo esto, aborrecibles y aborreciéndonos. Ese es el gran milagro, el que Dios nos haya llevado a amarnos. Y no solamente vamos a los de la familia de la fe, no solamente a los que hemos compartido la buena palabra del Señor, sino que realmente hemos aprendido a amar a nuestros semejantes, a interesarnos en ellos. Por eso, a interesarnos en su salvación,
a interesarnos en su bien. Y esto es lo que es maravilloso e incomparable. Y de ahí que al hablar acerca de todas estas experiencias que ya forman parte de nuestra historia, ya están en nuestro perfil, bueno, Dios nos llama a que lo valoremos, que cuando Él hizo resplandecer la luz de su Evangelio en nosotros, para que pudiésemos conocer a nuestro Señor Jesucristo por esa revelación que trajo a través de su Espíritu Santo, y que pudiéramos gustar de lo que es la vida en Cristo, la vida nueva. El Señor lo que estaba haciendo era preparándonos para la eternidad. O sea, teníamos ese principio, y que al hablar acerca de gustar de la vida de Cristo, del don celestial, pues lo que empezamos a vivir fue algo totalmente diferente, ¿no? Que es lo que uno puede testificar: verdadera paz, no como el mundo la da; gozo real que permanece en medio de las pruebas, ¿no? Esperanza en medio de la tribulación, donde además lo que hemos podido descubrir, la bendición de servirnos a los unos a los otros, sin medida y con entendimiento, sabiendo que hay todo un resultado para la gloria de Dios, y que Dios se encarga de hacer más cosas de las que nosotros habíamos pensado. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Quién es el ingeniero que viene Es un mexicano. ¿No sabe el nombre? No me acuerdo del nombre. ¿Tú te acuerdas, Mónica? No. ¿Y A ver. qué medida da para eso? ¿Qué medida da para el terremoto? Ah, Pero 8.5, 8.8. Como el... No, más fuerte. Sí, Al otro 8.1, ¿verdad? sí, 8.1. Sé que ya otras veces se la anunciado, ¿no? Va a suceder y que ha sucedido. Sí. ¿Qué está Pues no, dice el rango de tiempo, ¿no? sí, de aquí a Se diciembre. puede hacer un... Sí. Cholita tiene que ver Cholita ya está. Sabe todo el No, lo que necesitas allí en tu departamento es un paracaídas. Ah, sí, pero la medida de La otra. ¿Cuánto volamos la otra? La otra medida de ¿También tobogán? ¿Verdad? Así es. Pues sí, es que De Es lo que eso me se digo. trata. Es lo que me digo a la luz, que la medida ya la tenemos. Porque la otra solamente el primer estado. ¿no? Sí. Sí. Puede estar en planta baja, puede estar en un capa abierta. ¿No sí? Como yo no soy señor del 85, pues no conocí al Señor como ahora, y pensaba, y si me voy al parque, o ahorita podemos pensar eso, ¿no? Durante Donde no sí, te va a pasar me cae un árbol y me caiga lo que me caiga, la persona ahí me abre y me voy para ahí y sale la misma. Sí. Pero es algo ilógico el pensar de esta manera. ¿Dónde Dios no siente? Sí. Ujú. Sí. Estaban muy prestando tanta atención a lo que dice la gente y deja uno de escuchar lo que Claro, dice Dios, ¿no? Lo que él nos está diciendo, hablando de la confianza, del descanso, de sabernos en sus manos. Pues sí, yo creo que por eso me tocó que viera ahí y me puse a leer para que entendiera, porque cuando veo cosas de que predicen, me estaba razonando, pero lo metí y me dije, bueno, fíjate que son pruebas, pero todavía no las supero. Prueba, no supera. Por eso dicen ser Prueba personas número de demandado. Prueba número Sí.
Bueno, Nadie va a la otra. este año está aprende. Pero Sí. nosotros tenemos que descubrir, porque en verdad muchas veces uno piensa, es que si yo tuviera que vivir eso, no, yo creo que no podría, ¿no? Y Dios nos lleva a vivir la experiencia y a descubrir quién es Dios en nosotros. Así O sea, nuestra incapacidad, pero su poder en nosotros. Y como Él nos llena de su confianza y todo, entonces podemos descansar. O sea, ni siquiera estamos anticipando, sino cualquier cosa tenemos en ti. Sí, porque lo peor que uno podría decir es, ya no tengo miedo, Claro. y presumir, Sí, de y que entonces sí, directo al hoyo. no, Porque no, dice, no es en mi capacidad, no es en mis fuerzas. El único que nos llena de fortaleza y confianza es el Señor. Que es lo que el apóstol Pablo escribía de esta manera: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y que por eso, aunque Jesús no habla de todas esas catástrofes, o sea, Él podía habernos evitado y no decirnos nada, ¿no? O sea, ustedes confían en cualquier cosa que pase. Pero Él está diciendo que va a haber terremotos, que va a haber hambre, guerras. ¿No? Sí. La cosa no es bonita, pero tenemos que libertarnos de cuidado, ¿no? Con nosotros. Así es. Yo ¿Cuál creo es la cita que vimos ahorita en el estudio, el primer versículo? Empezamos allí en Hebreos 6. Estamos en Hebreos 6, ¿te acuerdas de la semana pasada? 4 y 5. Sí. Sí, yo quería comentar algo sobre esta situación que aún los apóstoles le preguntan al Señor, o le dicen, aumentanos la fe. Y es lo que muchas veces hacemos esa petición al Señor, aumentanos la fe para creer todas esas cosas, ¿no? Que pues, van a suceder, y aún muchas otras que van a suceder en nuestra vida. Y el Señor responde como una respuesta, ¿no? Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, que es la más pequeñita, le dirías a ese monte, desarráigate, échate al mar, y Va a suceder. va a suceder. Estamos viendo precisamente eso a Adán, y nos decía que muchos pedimos dar esa fe para enfrentar todas esas cosas, ¿no? Porque solo con esa gran fe poder. Y nos decía que la fe que tenemos, que si ya nos ha dado, que no tenemos que, o sería despreciarla, es suficiente para lo que el Señor nos ha demandado. Sí, Es decir, que ya tenemos la fe necesaria para... sí, porque de eso yo te quería... el asunto es hablando de la palabra de Dios. Sí, Lo dice ahí Romanos 10. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Algo que no recuerdo ya, pero que un hermano que escribía sobre todas las ocasiones que en la Biblia dice, no temas, es porque hay algo que temer. Y viene esa palabra de parte del Señor diciendo, no temas. Entonces tenemos una palabra que si la recibimos es lo que se convierte en nuestra fe. creer que así es, Claro, y así si será. Dios lo está diciendo, Y esa es la entonces fe. puedo descansar, claro. Y así es realmente todo lo que Dios nos dice. En el Señor Jesús dijo, que en mí ten vida eterna. Yo lo creo, así es. Por eso lo que viene a ser importante para nosotros es recibir la palabra, como lo que leíamos hoy en 1 Tesalonicenses 2, como lo que es palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que si yo atesoro esa palabra, la tengo presente, vamos, esa es mi fe. Mi fe está fundada sobre lo que Dios ha dicho, no lo que yo pienso o lo que a mí me parece, sino está fundada en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno,
que por eso todas estas cosas nosotros las hemos oído de Dios y Dios nos ha llamado a creerlas y a saber que simplemente lo que está sucediendo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Sí. Y nos decía que aún decimos o creemos, por ejemplo, no, pues el hermano tal, ese sí tiene una gran fe, ¿no? Pues tenemos la misma, o sea, Sí. es decir, él cree y podemos tenerla, pues. Sí, vamos No que él haya hecho algo como muy especial, digamos, y tiene ese poder como de la fe, ¿no? sí, como si fuera algo diferente. Algo diferente, ¿no? Sí, realmente lo que podemos ver es que el hermano se decidió a creer, A creer. porque por eso Jesús reprendió a los mismos apóstoles diciéndoles, hombres de poca fe, y no diría pues hasta menos que grande mostaza. O sea que la más pequeña voz que hubiera, En la poniéndola por así obra, es, así es. va a dar Crece, sí, no necesitamos aumento, ya. así es. A mí lo que, bueno, así como experiencia, ¿no? Que yo tuve la necesidad del auto y en razón de hacer un apoyo para mis papás. ¿No? Cuando llegué el auto, pues me empezaron a pasar mil cosas, ¿no? De que me pegaron, que se descompuso algo. Entonces fue como que decía, bueno, ¿y por qué me lo mandaste? Como que no era tanto esa bendición. Porque aparte mi papá como que, no te lleves el carro, que Miguel nos lleve en el otro. Entonces así como que dije, bueno, pues era para... Pero en todo esto, lo que he descubierto y pidiéndole al Señor que me mostrara ese propósito, fue el que yo vivía en ese temor de que, y es que si me pegan, y es que si... Y bueno, ya vinculo mucho lo que es la fe del creerle al Señor y el no vivir en el temor, o sea, porque uno Claro. llega a esa conclusión de que uno vive en el temor porque no tiene fe en el Señor, ¿no? Y de todo ese propósito he podido ver esto, ¿no? Y muy claramente. Entonces, bueno, estoy agradecida con el Señor porque ya no vivo en ese temor. Y me ha servido mucho porque el Señor me ha enfrentado a que realmente no tenía esa fe o no le creía como para confiar, ¿no? Y bueno, eso es como experiencia. Y bueno, también ya podemos pedir otro. Déjenme terminar con eso. Porque aprovechando ese tema del temor, del que también Dios nos habla, el temor más fuerte es el temor a la muerte. Pero junto con ese pues, tenemos una serie de temores: a enfermarnos, a quedarnos sin trabajo, a perder capacidad física, en fin, a tener problemas con la familia, y podemos ir haciendo una larga lista de temores. Y dentro de eso, lo que Dios nos dice es como el perfecto amor echa fuera el temor. Y para eso, pues todo lo que tengo que hacer es creer, es palabra del Señor, recibirlo y vivir así. Por esto que está comentando María de la Luz, ¿no? Que cuántas cosas se hacen así, con temor. No me voy a ir a quemar, y termino quemado. Por lo mismo que pudiendo actuar con ese descanso, esa confianza en el Señor, no. Usamos mucho nuestra lógica, y de ahí que cuando Dios nos ha llamado a hacer algo, Él está con nosotros, no nos está pidiendo que llevemos a cabo tarea alguna por nuestra cuenta o en nuestras fuerzas. En realidad lo que Él nos está llamando es a descubrir que no podemos hacer ninguna cosa sin Él, y entonces cuando le hacemos caso, cuando estamos pendientes de Él, el Señor se encarga de obrar pues esas maravillas, esos milagros, ¿no? Y eso es lo que realmente quiere, y a donde quiere llevarnos, y que no dejemos de participar de esa guía del Espíritu, porque creo que una de las cosas muy interesantes a descubrir, cuando yo empiezo a darle lugar al temor, lo que menos hago es prestar atención a lo que el Espíritu Santo me está mostrando, a dónde me quiere llevar, ¿no? Dejo de oír a Dios
dejó de atender a su palabra. Así de que por eso podemos vivir una vida libre de temores. Alguien publicó ahí que otra persona te dio la tarea de contar cuántas veces decía no temas en la... En la arquitectura. Y entonces dice, son 365 veces. Entonces decía una para cada día del año, ¿no? Porque el Cuando es sueño bisiesto, entonces sí. dobla y el doble. Pero hablando de eso, ¿no? Como es cierto, el Señor lo dice porque lo hay. Pero también Sí. está muy interesante. Hay razones para temer. Pero en él tenemos una palabra, no temas. Sí. Muy bien, ahora sí, suéltanos. Bueno, era gratitud con el Señor, bueno, por lo que lo acabo de compartir.